Hola amigos y amigas, hoy estoy aquí con vosotros porque quiero mostraros de cerca, muy de cerca como siempre, dos filos, dos cuchillos que sé que os van a encantar. Muchos de vosotros ya los conocéis y en este caso pues lo que vais a hacer es verlos más de cerca de lo que habéis podido verlos nunca y otros pues no los habéis visto nunca y yo creo que es el momento ya de que los conozcáis. Se trata del Joker Ember. Y diréis, pero caramba, me estás hablando del Joker Ember y traes dos. Bueno, es que hay dos versiones del Joker Ember que vamos a ver a continuación. No os perdáis el vídeo porque creo que va a ser un vídeo muy entretenido en el que vamos a ver muchos temas que a veces se olvidan y creo que va a resultar muy interesante. Bueno, de entrada vamos a ver la funda muy rápidamente. Vamos a ver una de ellas porque no vamos a repetir todo dos veces en aquello que sea común. ¿De acuerdo? Vamos a ver esta misma. Como veis es una funda de cuero, de un cuero pues puede ser de 3 milímetros aproximadamente, con un acabado pues muy típico de Joker, unas fundas con un buenísimo acabado, con un buenísimo material, un buen cuero, con una doble costura, con agujeros siempre pues de drenaje en todas sus fundas, con agujeros pues para poder enrollar un paracord. De hecho con el cuchillo vienen un par de metros de paracord y bueno, lo típico es enrollarle el paracord a la funda, lo cual hace muy bonito y de paso pues sirve como un almacén, como un repositorio de paracord, ¿no? Viene con el sello de la marca Joker y con este logotipo tan bonito. Luego por lo demás, bueno, viene como os digo, con esos pasadores huecos, con un talí bastante generoso, que no nos va a dar ningún problema incluso con cinturones anchos o ceñidores, y para un porte alto, y luego viene con la posibilidad, con un talí también aquí adicional, con corchetes, pues para un porte más bajo. El hecho de que traiga dos corchetes que cierran fuerte, pues te da una cierta seguridad, ¿de acuerdo? Pues para poder llevar el cuchillo colgado del cinturón, no tenerte que quitar el cinturón para colgarte el cuchillo, gracias a los corchetes, lo cual es una idea muy tonta, que parece muy tonta, pero que no todo el mundo la pone en práctica. Y bueno, pues aquí está la idea. Y con estos dos agujeros podemos o liar el paracord, como yo decía, o atar un cordón de manera que en un porte bajo podamos ajustar la funda a la pierna, ¿de acuerdo? Al muslo. Bueno, ya sabéis que a mí las fundas, el sistema de para colgarlo, etcétera, me dan un poco igual. Lo comento siempre porque sé que hay gente a la que le gusta llevar el cuchillo colgado, pero no es mi caso. Yo suelo llevar el cuchillo dentro de la mochila. Es rarísimo, alguna vez me lo he colgado, pero por hacer una gracia, porque no lo llevo colgado nunca. Dicho esto, las dos fundas son idénticas, una en un marrón más o menos claro y la otra en un negro, bueno, pero bravío, zaino y total. Muy bonito y la verdad es que muy elegante. Bueno, vamos a sacar los cuchillos, ambos de las fundas, y ahora vamos a ver de qué estamos hablando y por qué estamos hablando de dos cuchillos cuando ambos se llaman Joker Ember. Pues como podéis ver, ambos son Joker Ember, pero hay dos posibilidades. Una posibilidad es el Joker que tenéis más arriba, que es, como veis, con un vaciado Scandi, y el que tenéis más abajo, que tiene un vaciado plano. Bueno, vamos a ver un poco cada uno de ellos, ¿no? Vamos a ver las propiedades de uno de ellos porque en cuanto a dimensiones son idénticos y luego vamos a hablar largo y tendido de los vaciados, ¿de acuerdo? Bueno, he puesto el tablero lleno de grasa porque he estado dando un poquito de grasa al mango de esta unidad y ya pues lo he engrasado todo de paso. Bueno, disculpad. Mirad, las medidas son las medidas de un típico cuchillo de bushcraft, es decir, medidas muy, como se dice ahora, que queda muy molón, muy contenidas, es decir, unas medidas muy razonables, más bien tirando a un cuchillo pequeño, no es un neck, pero esto no tiene, para un Sebastián Roger no tiene categoría de cuchillo, esto sería una navaja que no se puede plegar, ¿de acuerdo? O sea, es un cuchillo relativamente pequeño, bushcraft, no supervivencia,
no es un cuchillo de combate ni nada parecido, es un cuchillo bushcraft. La longitud total, desde la punta hasta el talón, es de 223 milímetros, como os digo, pues no es muy grande. La hoja es de 10,5. Prácticamente todo el filo es útil, tiene medio centímetro de recazo, un recazo muy pequeño, muy poco vistoso, muy poco llamativo, como veis. El mango mide 10,8 centímetros. La pala, el ancho de pala es de 2,8 centímetros, o sea, no es que sea un ancho de pala exagerado, y el grosor de la hoja son 3,8 milímetros. Como veis, todas las dimensiones son comedidas, son discretas, suficientes, pero no llamativas. No, nadie va a decir vaya cuchillo más grande, vaya pedazo de mango, ni nada que se le parezca. El cuchillo, ambos pesan aproximadamente 180 gramos. Puede haber una pequeña diferencia porque el peso de la madera no es el mismo que el peso de la micarta en este caso, pero aproximadamente 180 gramos, perdón, y con la funda 320 gramos aproximadamente. Bueno, hay varias versiones. En el caso del vaciado plano, aparece aquí con la letra F de Ember Flat, plano, ¿de acuerdo? Y en este simplemente dice Ember. Bueno, pues en este caso, el plano, debemos saber que hay una versión en micarta negra con este mango. Hay otra versión en nogal con este mango, que es el que os estoy presentando, y hay una versión en olivo, para este de abajo. Para este de arriba, que es el de vaciado Scandi, hay una versión en micarta negra, que es esta, una versión en nogal, como esta, y una versión en abedul rizado, que es una auténtica preciosidad. Claro, estuve tentado de comprar una y digo, así tengo las tres posibilidades, ¿no? Bueno, me faltaban, perdón, eran 4 porque me faltaba el abedul rizado y el olivo. A mí el abedul rizado es que me priva, pero ya más iguales creo que ya era demasiado. Bueno, pues estas son las características de este cuchillo. Hay que decir que el metal de la hoja es un Sandvik 14C28N. Es un pedazo de acero sueco, un buen acero, que no es muy duro. O sea, tiene una dureza entre 56 y 58 HRC, lo cual implica que no son muy difíciles de afilar. En este caso, insisto, vaciado Scandi, que es relativamente fácil de afilar en el monte, por ejemplo, porque no hay que hacer maravillas, ahora después lo veremos, para afilarlo. Y en este caso, pues el vaciado plano es un poquito más complicado en el monte, pero con esta dureza, ya digo, entre 56 y 58, pues con una piedra normalita, con una Faniven o con la que queráis, pues se afilan francamente bien. Y a la vez, pues es un buen acero. No podemos criticar en absoluto el tipo de acero de estos dos cuchillos Ember. Como veis, bueno, la hoja es muy bonita en ambos casos. Estéticamente son una auténtica gozada. Vamos a verlos un poquito de cerca, uno y después otro. En este caso, el mango es de madera de nogal. Fijaos qué beta, fijaos qué preciosidad, dan ganas de comérselo, ¿verdad? Bueno, me voy a callar un poquito, que estoy más guapo, aunque eso es complicado, pero por lo menos lo vais a ver con gusto.
Bueno, pues aquí tenéis ambos cuchillos, vaciado plano, vaciado Scandi. ¿Y por qué dos vaciados para un mismo cuchillo? Bueno, pues como ya todos sabéis seguramente, y si no lo sabéis, pues lo vamos a ver ahora. Claro, hay dos vaciados distintos porque los usos de ambos cuchillos no son idénticos. Se trata, como he comentado antes, de dos cuchillos pensados para el bushcraft, no para la supervivencia. Son cuchillos poco agresivos, como veis, con una buena punta, mejor punta, más robusta, como he intentado mostrar cuando los he enseñado de cerca en el caso del vaciado Scandi. Vamos a llamarle en el caso del Ember, y en el caso del vaciado plano le vamos a llamar Ember F. Pues en el caso del Ember, como veis, la punta es bastante más robusta precisamente por el tipo de vaciado que tiene, ¿no? El ancho el grosor de la hoja se mantiene casi hasta la punta, mientras que en el caso del otro, como veis, bueno, pues se va adelgazando paulatinamente y casi muy próximo a la punta, pues la verdad es que se ve muy delgadito el acero, ¿verdad? Pero en cualquier caso tiene una buena punta, 3 milímetros y pico, 3,8 milímetros de grosor, no son ninguna tontería para un cuchillo de estas dimensiones. ¿Qué ventajas puede tener un vaciado, un amolado plano frente a un vaciado o amolado Scandi? Bueno, en el caso del plano, evidentemente se trata de un cuchillo con un corte muy bueno. Tengo que aclarar que es un vaciado plano, pero no A0. No es A0 porque tiene un bisel secundario, un microbisel hasta el ápex. Como veis es plano y luego tiene aquí una reducción muy drástica del ángulo hasta formar el ápex. El ápex es justo el hilo, ese hilo sutil por donde corta el cuchillo. Bueno, pues este bisel secundario, que lo tenemos aquí y se aprecia porque brilla, pues tiene un ángulo más abierto que lo que es el ángulo que forma la hoja desde el canto hasta el filo, ¿de acuerdo? Corta muy bien, se trata de un tipo de vaciado pues que normalmente consigue que cuchillos que cortan muy bien y que son bastante resistentes. Digamos que es el vaciado más estándar que se puede dar en una cuchillería de montaña, en un cuchillo de campamento. En el caso del vaciado Scandi, lo que es la mesa, que es esta parte, es plana, la mesa es plana, en pues digamos que 3/4 partes del ancho de pala, y en una cuarta parte aproximadamente o un poquito más, el ángulo pasa de no haber ángulo, porque esta zona es plana, esta cara es perfectamente paralela a esta otra, perfectamente paralela, llega hasta aquí, justo este borde, y a partir de ahí una caída brusca, absolutamente brusca, hasta el ápex. Y aquí no hay microfilo. Se pasa directamente de todo el ancho de pala, perdón, de todo el grosor de la pala, pues 3,8 a 0, pues en un 25% del ancho de pala, como podéis comprobar. Aquí no hay una mesa, un bisel, y no hay un bisel secundario. ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa que este filo Scandi corta como un demonio, porque cerca del ápex el ángulo es mucho más pequeño que en este caso cerca del ápex. Diréis, ¿y eso? ¿Y eso cómo es posible? Bueno, pues ahora después lo vamos a ver. Lo vamos a explicar un poquito. Por contra, normalmente se conviene en que, o sea, hay una aceptación generalizada de que en el caso del vaciado plano el cuchillo es un poco más robusto, o sea, lo que es el filo es un poco más robusto, se va a mantener más tiempo, va a ser menos susceptible de mellarse, a igualdad de acero entre el Scandi y el vaciado plano. El filo del vaciado plano va a ser más resistente, por lo menos en teoría, que el filo del cuchillo con vaciado Scandi. Por lo que digo, porque el vaciado Scandi que implica un ángulo cercano al ápex más agudo que en este caso. Y un ángulo más agudo significa menos metal junto al ápex.
Bueno, vamos a separar ahora los cuchillos, no sin decir que lo habéis visto, pero tengo que destacarlo, que en ambos casos se trata de un diseño de mi querido José Sabater. ¿Cómo no iba a ser de esta manera hablando de este pedazo de cuchillos? Bueno, visto esto, voy a apartar los cuchillos un poquito, los voy a dejar aquí, no nos despedimos de ellos, pero vamos a ver un poquito la teoría, si me permitís. Soy muy malo dibujando, pero he hecho aquí un par de dibujos que espero que nos ayuden a entender lo que voy a explicar. Tenemos aquí un vaciado plano. Lo que estamos haciendo es coger un cuchillo y lo estamos cortando así. O sea, como si estuviéramos cortándolo así, por aquí, y miráramos esto. Eso es lo que estamos viendo, ¿de acuerdo? Esta visión desde aquí hacia el fondo, así. Esto es lo que os estoy enseñando aquí. ¿Lo veis? Digamos como si estuviéramos viendo esto, precisamente, en esta posición. Pego aquí un tajo, ras por aquí y vemos qué es lo que hay ahí. Bueno, pues ¿qué es lo que vemos? Que en el caso del vaciado plano, si está fuera la mesa del cuchillo, bueno, y este es el ápex, esta es la zona, este es el punto que corta, ese hilito fino que corta del cuchillo. Bueno, pues en este caso del vaciado plano, pues veis que el ángulo es este. Digamos que el ángulo de una hoja, normalmente se habla de este medio ángulo. O sea, el ángulo total serían este ángulo, pero normalmente hablamos de la mitad del ángulo. Pues imaginad, ahora después vamos a ver algún referente en grados, pero bueno, podéis ver, estas son las caras del cuchillo, esta cara, vamos a suponer que esta es esta cara y esta pues es esta cara, ¿lo veis? Y ahora estamos viendo ahí qué pasa en el borde. Pues en el borde, ¿qué es lo que hay? He dicho que había un microbisel. Este es el microbisel. Veis que llegado casi a la zona de corte, el ángulo cambia radicalmente. Digamos que fijaos cómo acabaría el ángulo aquí, el bisel a lo mejor se formaría aquí si continuáramos estas líneas, pero en este caso no, cambia bruscamente. ¿Lo veis? Fijaos qué cambio brusco del ángulo. No es este ángulo, sino que es este. Bueno, pues este es el microbisel, como os digo, en un cuchillo que tiene el vaciado plano. Bueno, aquí tenemos el mismo cuchillo Scandi, una cara paralela a la otra. Como os he indicado ahora, en este cuchillo, esta cara del cuchillo es paralela a esta. Si lo miramos así, son paralelas, no hay cambio de ángulo. El grosor aquí, en esta parte superior, es el mismo que aquí, justo en este bordecito. Aquí tiene el mismo grosor el cuchillo que aquí. Esto es una mesa, es plana, no hay cambio de ángulo. Y a partir de esta línea, ¡guau!, el ángulo baja hasta ser cero, ahí, hasta el ápex, ¿de acuerdo? Bueno, no hasta ser cero, no es que el ángulo sea cero, sino que llega al ápex, digamos. Bueno, aquí una mesa, aquí la otra mesa, por aquí, paralelas, y de golpe y porrazo, ¡buah!, se vacía hasta el ápex, que es este punto en el que el cuchillo corta. Fijaos, comparar esto con esto. Esta distancia es el grosor de la hoja, es idéntica a esta. Fijaos que desde aquí, desde el lomo, empieza a bajar, se empieza a vaciar, empiezan a quitar acero, de la plancha, pues para dejarlo así y llegar hasta aquí. Si comparamos el Scandi con el plano, aquí he superpuesto un Scandi en gris. Veis que en rojo está el plano y esta mancha gris que he puesto aquí, y estas formas es reproducir esta forma encima del plano. ¿Veis que en el caso del Scandi hay mucho más acero que en el caso del plano? Fijaos, todo esto es acero que está en el Scandi y no está en el plano. Aquí está y aquí no está. Todo esto que he pintado aquí
está en el Scandi, pero no está en el plano. Luego la hoja del Scandi, en principio, es mucho más fuerte, porque tiene mucho más acero. En esta altura de la hoja, es decir, cerca de esta línea, o justo en esta línea que veis aquí, que es este punto, fijaos cuánto más acero hay por debajo, si lo comparamos, todo esto que está en el Scandi, no está en el plano. Todo esto no está. Luego es mucho más fuerte el Scandi. ¿Qué ocurre? Que cuando llegamos a la punta, a partir de este punto, en el caso del vaciado Scandi, aquí el ángulo pasa de aquí hasta el ápex directamente. Y sin embargo, en el caso del plano, como veis, sigue bajando un poco más y luego el ángulo se abre, es mucho menos agudo. Este ángulo es más agudo que este. Lo estáis viendo, ¿no? Este es un ángulo mucho más abierto, mucho menos agudo que este. Que es lo que hace que la zona del ápex, en la zona del ápex, un cuchillo con el vaciado plano es más fuerte porque el ángulo es más abierto, más obtuso, que en el caso de un cuchillo con el vaciado Scandi, en el que el ángulo, hasta llegar al ápex, es mucho más agudo. Espero que se aprecie en este dibujito, pero si no se aprecia, he puesto una lupa, este es el mango de la lupa, echarle un poquito de imaginación por favor, este es el mango de la lupa y esto es la lupa, este es el vaciado, la línea en verde es el vaciado plano con microbisel, este es el microbisel, esta línea de aquí, veis que el verde, el plano con microbisel, y la línea azul es el Scandi. Veis que hay más metal, toda esta zona del Scandi implica que hay más metal en el azul que en el verde, todo esto es más metal, pero llega un momento en el que el Scandi hasta el ápex sigue una línea recta y sin embargo en el caso del plano continúa y luego se cierra. Este es el microbisel. Fijaos este triangulito que veis aquí, es que justo donde corta, justo en el borde, justo en el filo, el cuchillo con el vaciado plano tiene más acero que el Scandi. Luego lo que es el bordecito, justo el bordecito, lo que está pegando al ápex, es más fuerte en el cuchillo con vaciado plano que en el cuchillo con vaciado Scandi. Esta es la razón por la que se dice, muy habitualmente, cuidado con los Scandis, no nos pongamos a batonear a lo bestia o a machetear a lo bestia, porque este borde es tan fino, tiene un ángulo tan agudo, que no lo podemos cargar con facilidad. Mientras que en el caso de un cuchillo con el vaciado plano, tenemos aquí una cantidad extra de acero que está haciendo que la punta, a pesar de que corte porque acaba en punta, sea mucho más resistente. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a mirar un momentito otra de las posibilidades, pues para aclarar un poco este concepto, y es, fijaos qué curioso, este es el cuchillo con el vaciado plano, medido con un medidor de ángulos. Aquí hay 10 grados, es decir, en este lado 10 y en este 10, es decir, decimos que está afilado a 10 grados, tal cual, o sea, esto con un medidor de ángulos, ahora mismo no sé cómo se llama, un medidor de ángulos, bueno, con un semicírculo de estos para medir los ángulos, un transportador creo que se llama, bueno, pues 10 grados. Esta sombra sería el equivalente del vaciado Scandi, que está aquí. Este es el vaciado Scandi, lo que he hecho ha sido copiar, digamos, aquí esta silueta. Fijaos cuánto más acero hay en el caso del vaciado Scandi que en el vaciado plano. Pero fijaos lo que he comentado antes, en esta zona que es la del ápex, o sea, esto es el ápex, esto es el ápex y esto es lo que es el filo, hay mucho más acero en el caso del vaciado Scandi que en el caso del vaciado plano. Todo esto es acero de más. ¿Os dais cuenta cómo es mucho más agudo el filo en el caso del plano, pero como el Scandi, a pesar de que tiene mucho más acero, de golpe y porrazo aumenta radicalmente? Fijaos cuál es este ángulo y cómo cambia a este de una manera pues muy bestia, ¿no? Muy radical. Bueno, entonces, ¿qué pasa?
que en el caso del plano, yo aquí he pintado un plano sin microbisel. Con lo cual dices, ¿cuál cortará mejor? Pues en este caso cortará mejor el plano, porque no le he pintado bisel, es un plano A0. Al contrario del que os había pintado antes, de este, ¿veis? Este no es un plano A0, tiene microbisel. Este, sin embargo, no tiene microbisel, es el mismo cuchillo, pero sin microbisel. Así estamos viendo un poco cuando decimos, ¿tiene microbisel? No tiene microbisel, es vaciado a cero. Este es a cero, este no. ¿De acuerdo? En el caso del vaciado a cero, está muy bonito. ¡Qué bonito! Oye, un cuchillo plano, vaciado plano a cero. Oye, cortará como un demonio. Cortará como un demonio. Pero es muy frágil. La punta del cuchillo, lo que es el borde, no la punta. Lo que es el filo es muy frágil. Bueno, a continuación, en esta segunda posibilidad, tenemos un cuchillo plano con mesa. Un vaciado plano, esto es un vaciado plano a cero porque no hay bisel secundario, no hay microbisel, y es plano porque, bueno, pues por esta caída tan grande que tiene, ¿de acuerdo? Pero en este caso, la caída no es desde el lomo, no empieza a caer desde el lomo como en este caso, sino que empieza a caer a partir de una cierta altura del cuchillo. Bueno, en estos casos decimos que es un cuchillo con vaciado plano pero con mesa. Esta zona sería la mesa del cuchillo y esta zona de aquí para abajo la zona de vaciado. Fijaos que aquí había 10 grados porque el cuchillo empezaba a afinarse desde lo que es el canto, de lo que es el lomo, ya empieza a vaciarse hasta el ápex. Y en este caso no se vacía desde el canto, se vacía desde una zona intermedia, que puede ser pues entre un 30, un 40 o un 50% del ancho de pala. Este sería el ancho de pala, ¿de acuerdo? Bueno, pues la historia cuál es, que aquí el ángulo es, en este caso, es superior a este, 15 grados frente a 10. Aquí hay más acero que aquí, ¿de acuerdo? No he superpuesto este aquí para ver por dónde iría, pero evidentemente este sería el ángulo. Aquí hay más acero que aquí, evidentemente. Y luego pasaríamos ya al Scandi. Fijaos que es una progresión plano, plano con mesa y Scandi. Y en el caso del Scandi, medido con un transportador, con un medidor de ángulos, aquí hay, en este caso, en este ejemplo concreto, hay 40 grados. Muchísimo más que aquí y muchísimo más que aquí. A esta altura, este filo es mucho más duro, mucho más potente que estos. ¿Qué ocurre? Insisto, que es que aquí los he pintado sin microbisel. Si hubieran tenido microbisel, pues imaginaos, este sería aumentado. Si lo miramos desde aquí, esto sería un microbisel. Este es el efecto del microbisel, perdón. Lo que pasa es que aquí no hablamos de microbisel porque esta pared es plana y paralela a esta. Pero en el caso de microbisel, ¿qué es lo que hace más fuerte el filo del cuchillo? Pues que este ángulo es mucho más abierto que en el caso del vaciado plano normal, ¿de acuerdo? O en el caso del Scandi, Digamos que no sé si se aprecia, espero que sí, cómo progresan los ángulos desde un vaciado plano, un plano con mesa o un Scandi cuando estamos hablando de un filo a cero, un vaciado a cero, ¿de acuerdo? Y ahora ya por fin el último esquema que he traído aquí para que espero que se vea bien, bueno, es simplemente superponer los ángulos. En este caso estamos hablando de un vaciado a cero, de un vaciado a cero en el caso de la línea roja, por supuesto, y en este caso fijaos cómo cambian 15, 25, 30. A esta altura 15 grados, a esta altura 25. Si tomamos desde esta pared hasta aquí, desde esta pared hasta aquí 15, desde esta pared hasta aquí 25, y en este caso que ya ha cambiado el ángulo que forman esta línea con esta son 30 grados. Los 25 serían entre esta línea, ¿lo veis? Entre esta línea y esta. Y los 15 que aparecen aquí son entre esta línea y esta de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, y en este caso 25, estamos hablando de esta situación, y aquí 30 estamos hablando de esta.
Conclusión, más ángulo implica más resistencia del cuchillo, más resistencia del filo. ¿Por qué? Porque hay más acero. Pero implica también menos capacidad de corte, porque el ángulo es mucho más abierto. Cuanto más agudo, mejor corte. ¿De acuerdo? Bueno, luego todo esto que estamos viendo, ¿qué repercusión tiene? Pues tiene repercusiones en el afilado. Afilar un cuchillo Scandi, con un vaciado Scandi como este, a ver si enfoca, porque no enfoca, o yo estoy mal de la vista o no enfoca, voy a reducirlo un poquito. Ahí está, ya enfocado, es que tenía la imagen aumentada. En este caso, el afilado es fácil, porque ¿qué tengo que hacer? Si esto fuera la piedra, apoyo directamente el cuchillo, así, no, ahora no se ve. A ver, voy a coger la caja como si la caja fuera una piedra. Apoyo el cuchillo en la piedra, justo empujo para que apoye todo el filo, todo el vaciado, y entonces lo que hago es mover el cuchillo a lo largo de la piedra. Sigo moviendo, aquí levanto un poquito para no cargarme la punta, pero es así. Y en este sentido, exactamente igual. Lo tengo así plano, pero no plano, no, apoyo. De manera que el vaciado está apoyando la piedra y no tengo más que hacer así. Es que no hace falta estudiar en Harvard, o sea, es sencillísimo. Sin embargo, adivinar el ángulo de este microfilo, este filo secundario, este vaciado secundario, este microfilo que vemos aquí, es complicado porque yo esto aquí ahora que lo hago a ojo, pues lo tengo que hacer a ojo, no tengo otra forma que hacerlo a ojo. O pintar con un rotulador, que es el truco, el almendruco que utilizamos siempre las personas que nos gusta afilar. Ante la duda, si yo no sé a qué ángulo ni aproximado está afilado este cuchillo, pinto con un rotulador el borde, lo que es el ápex, y entonces empiezo a rascar. Y miro, y si veo que efectivamente me estoy llevando todo lo que he pintado, es que estoy en el ángulo exacto. Si estoy llevándome solo en el mismísimo borde, es que estoy inclinándolo demasiado. Y si estoy llevándome la parte más hacia el lomo, es que lo estoy inclinando demasiado poco y tengo que inclinarlo un poquito más, hacer así un poquito más. ¿De acuerdo? Bueno, esto que os estoy explicando ahora se ve muy bien con un ejemplo, pues aquí pedestre que he montado. Si esto es la piedra a afilar, con el cuchillo Scandi, fijaos qué fácil. Lo coloco así sobre la piedra y no tengo más que hacer así. Es tan fácil que es que, vamos, muy malo tendría yo que ser para hacerlo mal. Hacerlo así. ¿Qué pasa? Que con el plano con bisel, así no, porque así estoy vaciando la mesa. Estaría 3 siglos hasta dar un filo al cuchillo. ¿Qué tengo que hacer? Buscar este ángulo. Uy, 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 uy. Si lo hago así, me como la punta. ¿Lo veis? Sí, acabaría dándole un filo si después de hacer así, hiciera así del otro lado y lo dejara simétrico. Si no, puede que tenga un filo asimétrico, lo cual no es bueno. Lo cual no es bueno porque el cuchillo, entre que no va a cortar bien y que con unos cuantos afilados me voy a cargar medio cuchillo, ¿no? Si lo hago así me cargo la punta, y si lo hago así, pues voy a tener que quitar un montón de metal hasta llegar al ápex. Aquí la gracia, ¿cuál es? Pues el ponerlo en esta posición y afilar así. ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se consigue? Ay, pues no hay ninguna ciencia, no hay nada que estudiar. Práctica y más práctica. Bueno, y esta es un poco la historia de la cuchillería con filo, con vaciado Scandi o con vaciado plano. Por eso os he contado estas historias de los dos. Este cuchillo, por ejemplo, va a penetrar en la madera de maravilla y va a continuar cortando la madera en un batoneo, por ejemplo, de maravilla. Va a entrar, yo voy golpeando y va a entrar muy bien porque es muy fino. Oye, va a entrar muy bien porque lo que son las paredes del cuchillo no van a oponer mucha resistencia, porque va de más fino, desde esta zona es más fino, hay menos metal, hasta esta otra que tiene más metal. Y según va entrando en la madera, va abriéndola. La parte de abajo es más delgada que la de arriba, luego la madera se va abriendo.
¿Y qué pasa con el Scandi? Pues con el Scandi todavía más. Entra muy fácil al principio porque el filo es muy potente, ¿eh? Es decir, el látex se corta como un demonio, lo pongo y va a entrar muy bien, pero ¿y qué va a pasar cuando llega a esta zona? Que ya se encuentra con todo el grosor de la hoja, pues que la madera va a quebrar, va a romper. En este caso va a romper, pero va a tardar mucho más, y en este caso va a romper la madera mucho antes. ¿Qué pasa? Que al principio, como esta zona es muy débil, me puedo cargar el filo. Me lo puedo cargar en los primeros golpes, me lo puedo cargar con facilidad. Pero una vez que he sobrepasado este vaciado, cuando llego aquí, ya la madera empieza aquí, ya empieza a encontrarse, el cuchillo ha penetrado hasta aquí. Si esto fuera el tronco, ha penetrado y ha llegado hasta aquí. ¿Qué es lo que hace cuando llega aquí? Abrir, la madera se abre, porque aquí la hoja es más ancha. Ese es el juego. Por ejemplo, para partir carne, un filete, etcétera, bueno, pues con este cuchillo lo partes de maravilla y con este lo partes de maravilla. Para pelar una manzana, con este cuchillo vas a pelar una manzana de maravilla y luego la vas a partir de maravilla. Con este cuchillo, pelar la manzana no te va a costar mucho trabajo, tienes que coger el ángulo, pero luego cuando quieres cortar la manzana no la vas a cortar, la vas a partir. Va a llegar un momento que si tú estás cortando, cuando ha penetrado la manzana y llega hasta aquí, la manzana va a hacer crack, se va a cortar, se va a partir, se va a quebrar. Para chascar patatas para un guiso, oye, un Scandi de maravilla. A ver, esto todo es relativo porque depende qué cosas estés haciendo con el cuchillo. O sea, no es lo mismo atonear con una maderita pues de 2 centímetros de diámetro que con una de 20. Obviamente, a ver, ninguno de los dos son cuchillos que estén pensados ni para machetear ni para batonear. Si quiero machetear, puedo, caramba, pero este cuchillo no tiene peso, no tiene hoja suficiente como para desplazar mucha fuerza hacia la hoja y poderme cargar una madera, una rama ni medianamente grande. Bueno, se puede intentar, no es una salvajada, pero estos cuchillos no están concebidos para hacer macheteo ni para hacer batoning, ¿de acuerdo? Y ahora voy a hacer un poquito de corte y me vais a perdonar un segundo porque voy a ir a por los guantes. Iba a decir, me vais a perdonar porque no he cogido los guantes, pero lo voy a coger, ¿de acuerdo? No tardo ni medio milisegundo. Bueno, ya estoy aquí con los guantes, es que no quería hacerlo sin guantes porque es que no hay que dar mal ejemplo. Me voy a poner el guante en la mano izquierda, que es la que más peligra, y la derecha me la dejo sin guante, que es la que coge el cuchillo y la que menos peligra normalmente. Bueno, vamos a ver cómo corta un poquito de madera. Una madera... Bueno, vamos a ver cómo corta un papel. El Joker Ember, el normal. Bueno, o sea, corta como le da la gana, todo lo curvo que quiera para un lado y para el otro, sin ningún problema, hace rebanadas como quiere. Y en el caso del otro, del flat, pues en fin, hace rebanadas, cortes y lo que queramos. Yo soy un negado para hacer el circulito este que hace mucha gente. Yo lo hago de pena siempre, porque no sé para qué le hago hacerlo y al final, pues mira, lo he hecho. Pero siempre acabo que digo, me voy a rebanar medio dedo y se me quitan las ganas de hacer el circulito. Pero bueno, el cuchillo lo hace sin ningún problema. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Y en cuanto a trabajo con madera, pues vamos a ver qué tal se desenvuelve este. Bueno, pues no hace falta que lo digas, sin palabras, ¿verdad? Fijaos qué lascas saca más bestias, o sea, sin ningún problema. Se lleva medio tronco. Fijaos que lascas, bueno, no hace falta que os lo diga, fijaos que lascas porque ya os estáis fijando
y lo estáis viendo. O sea, es bestial cómo corta este cuchillo. Francamente bestia. Tiene un tamaño muy adecuado también pues para trabajo fino, para hacer una... Fijaos, es que para trabajo fino es que me llevo media... Bueno. O sea, es que es una gozada total jugar con este cuchillo. El agarre, no lo he comentado, pero el agarre es prodigioso, como en todos los cuchillos de José Sabater. Yo no sé cómo tiene las manos, sinceramente, pero si el modelo que utiliza es su mano, debe tener la mano idéntica a la mía, porque es que me encaja en la mano como, vamos, a la perfección. Es comodísimo, pero comodísimo, y además en cualquier agarre, en el agarre invertido, o sea, en el que quieras. Es que lo coja por donde lo coja, corta, que es una gozada. Fijaos qué limpieza. Este es el vaciado plano. Cualquier cosa que hiciéramos, y si me pongo a emplumar, pues también aquí emplumar con la mesa esta y con esta madera tan pequeña es un poco más incómodo. Pero bueno, vamos a ver cómo corta el Scandi. Fijaos, o sea, no corta peor, ¿Habéis visto lo que acabo de hacer? Me llevo lo que quiero, O sea, que dos cuchillos. Fijaos cómo hago una punta, y este palito no es precisamente pequeño, mirad mi dedo. O sea que aquí haces una punta en 3 movimientos como hace Iván Grills, o en 2 si hace falta. ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! Y bueno, y a la hora de hacer una muesca, por ejemplo, o un corte de castor, etcétera, bueno, pues es que mirad cómo van. Los dos van de maravilla. Ya he comentado las virtudes del Scandi frente al otro, de cómo entra, de su capacidad de penetración, etcétera, de si es fuerte o no es fuerte, pues ya está todo explicado. Pero bueno, yo no sé si os estoy dando envidia, pero yo cuando veo a un compañero hacer esto, a mí se me hace la boca agua, y ahora pues no se me está haciendo agua. Me imagino que no se me está haciendo agua porque soy yo el que está disfrutándolo. Pero fijaos qué auténtica gozada de cuchillo. Cómo corta el tío. Fijaos qué muescas. O sea, es que es total. Bueno, pues una vez que he engorrinado ya el escenario del crimen, como suelo decir, pues ahora voy a quitar toda esta porquerita, así echándola para allá, que es la forma más guarra de limpiar, que es apartar la porquería. Pero para no entretenernos mucho más, me quito el guante, pongo aquí este par de cuchillazos con esta madera tan bonita, que nos hemos entretenido en cortar. Y dicho esto y puesto así, por ejemplo, que queda muy estético, pues no me queda más que decir que vaya pedazo de vídeo más largo, que lamento la longitud, lamento la extensión. Espero que os haya resultado entretenido. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y amigos y amigas, hasta el próximo vídeo. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo.